La escuela sabática para nuevos creyentes en el segundo trimestre se titula Crecer en Jesús. Nos encontramos en la lección número 4, entre dos mundos. Y la lección de hoy nos presenta un verdadero desafío. ¿Cuáles son esos dos reinos rivales? De los cuales nos habla esta lección. Cuando estás conversando con alguien, escucha lo que esa persona está diciendo. ¿Verdad? ¿Lo escuchas? ¿Realmente lo escuchas? ¿O acaso estás pensando en qué le responderás o lo que necesitas hacer más tarde? Algo parecido a esto debió haber bloqueado las mentes de los discípulos de Jesús cuando él les dijo en varias ocasiones que iba a morir. Imagina por un momento que tu mejor amigo te acaba de decir que lo van a matar. ¿Le prestaría atención a lo que acaba de decir? ¿Le prestarías atención? ¿Cómo le responderías? Miremos la experiencia registrada en Marcos 10, versículo 32 al 34. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús causa división. Dice el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Santiago y Juan respondieron haciéndole un pedido a Jesús. ¿Acaso la pregunta de ellos parecía apropiada para aquella ocasión? ¿Qué les presentó Jesús? ¿Qué les contestó Jesús? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando presentó lo dicho en los 3 versículos que acabamos de leer? Sin embargo, Santiago, uno de los discípulos más sobresalientes entre los 12, y Juan, el que finalmente es conocido como el discípulo amado. ¿En dónde estaban mientras Jesús estaba hablando? El versículo del versículo 35 al 40. Primero nos dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Ubiquémonos en el contexto. Jesús le está hablando de su
próxima muerte y de lo que él va a hacer cuando esté ante el Padre con aquellos que le hayan confesado mientras él estuvo con ellos en la tierra. Jesús les está hablando de su muerte, de lo que va a acontecer. Le está hablando de que no vino para traer paz, sino para traer espada. Y ellos salen con una petición como esta. Maestro, dice, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó, versículo 36, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, definitivamente. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso con que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Los demás discípulos no se sentían muy a gusto con Santiago y Juan. Jesús utilizó esa tirantez entre los discípulos para enseñarles algo respecto al liderazgo y al poder. Luego de leer Marcos 10, 41 al 45, como sigue el relato, que dice, cuando lo oyeron los 10, recuerden que Santiago y Juan fueron los más intrépidos, comenzaron a enojarse contra Jacobo, que es como se conoce a Santiago, y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Describe los dos tipos de dirigentes mencionados en el pasaje y cómo llevan a cabo su manera de gobernar. Uno de ellos son los gobernantes gentiles. Y la forma de gobierno de Jesús. Aquí están los dos reinos rivales. O te comportas como los gentiles y hace de ellos tu ejemplo, o te comportas como Jesús y hace de él tu ejemplo.
Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no vino para ser servido. Hay un montón de gente que utiliza la Biblia para ser servidos por la Biblia. Se valen de la Biblia para sostenerse y para enriquecerse. El mismo Jesús no usó la palabra de Dios para que le sirviera, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Iglesias que se han enriquecido y se han hecho más poderosas que cualquier compañía o empresa mundial. Pregúntale. ¿A qué reino están sirviendo? Miremos qué dice Efesios. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este capítulo 2 de Efesios es uno de los capítulos más controversiales en la iglesia. Mientras leíamos Job capítulo 30 y veíamos las diferentes clases sociales presentadas en este capítulo, los parias, un grupo de delincuentes y ladrones que eran los más bajos de la sociedad. Los perros ovejeros eran más importantes que ellos y se les consideraba mejor que a ellos. Hoy día ocurre exactamente lo mismo. Al que no está en la iglesia le llamamos mundanos, porque están en el mundo, como si tú y yo no estuviéramos en el mundo también. Al que no ha caído en desgracia y y ser drogadicto y caminar con los drogadictos y vivir en el mundo de los drogadictos y ladrones, le llamamos pecadores a ellos, pero nosotros no hemos pecado. Jamás hemos tenido un problema similar. Y mientras no seamos como estos parias, lo que Pablo dice de que estamos muertos en delito y pecado, eso no es conmigo. Eso es con los delincuentes. Yo jamás he sido un delincuente. Así es como vemos hoy día el versículo 1, 2 y 3 de Efesios, capítulo 2. El apóstol Pablo está hablando a aquellos delincuentes, no nos está hablando a nosotros. Yo, es cierto, soy pecador, pero no soy delincuente. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? Aquellos que estabais muertos en delitos y pecados. Por supuesto que si tú no eras uno de estos, de los que estaban muertos en delitos y pecados, entonces a ti no se te dio vida. Tú naciste santo y has crecido santo y morirás santo. Esto no es contigo.
Tú nunca has tenido un problema con Dios. Es Dios el que tiene problema contigo. En los cuales anduviste. ¿En qué anduviste? En delitos y pecados. En otro tiempo, pero como tú no pasaste por allí, esto no es contigo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué corriente de este mundo si yo nunca he tenido necesidad de este mundo? El mundo me va. Yo no tengo nada que ver con el mundo. Nací en cuna de oro y moriré en cuna de oro. Así te consideras. Eres una laudicense. Dices que eres. Dices que tienes. Pero no tienes nada. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo jamás he obedecido al diablo, dices tú. Yo nunca he sido seguidor del diablo. Jamás, hermano. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jamás he sido desobediente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Te equivocas, Pablo. Quita por favor de allí, eso todos nosotros vivimos, porque yo no viví jamás en esa condición. Me dijo una hermana una vez que terminé de predicar, yo jamás he estado en esa condición, hermano. Yo no estoy en esa lista. Por lo pronto yo no puedo decirle amén a usted cuando usted leyó esa cita. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Pablo, te equivocaste. Algunos no vivimos en esa situación. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Te equivocas, Pablo. Jamás he sido hija de ira o hijo de la ira, de ira. Yo jamás me he molestado con alguien o me he disgustado con alguien. Para terminar esta lección, mis queridos hermanos, tenemos un par de citas. La última del Camino a Cristo, capítulo 3. Leo la primera. La explicación de Pablo se puede resumir en 3 palabras. Cada una de ellas señala una fuerza que nos impulsa hacia el reino de este mundo. ¿Cómo nos afectan esas 3 fuerzas? Primera palabra, la corriente de este mundo. La palabra aquí es mundo. Segunda palabra, príncipe de la potestad del aire. La palabra aquí es diablo. Y tercera, la voluntad de la carne y los pensamientos. La palabra aquí es carne o naturaleza humana. Y yo te voy a dar una cuarta. Muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra aquí es pecador. Pero como tú nunca has estado en la carne, entonces esto no es contigo. Mi última cita. Elena G. de White nos aclara. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso, en armonía con lo que acabamos de leer de Bienvenido Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita del Camino a Cristo, capítulo 3. La gracia de Cristo y el gozo de la santidad.
O sea, el Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso, que son la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de las mujeres y de los hombres y sacarlos de los vanos placeres del pecado y llevarlos a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él. El Camino a Cristo, capítulo 3, página 42. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Espero que te haya gustado. Ya conoces cuáles son los dos reinos rivales. Tú escoges o caminas en el reino de los príncipes y los gobernantes o caminas en el reino de Jesús. El reino de los cielos ha llegado, dijo Cristo. Mi pregunta es, ¿ha llegado a tu vida? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, oh Dios, para que usted nos dé la fuerza necesaria para permanecer un día más en el reino de Dios y para tener como rival al reino de los príncipes y los gobernantes. Por Jesús. Amén. Agradecemos su presencia en esta sección, en este segmento, y les deseamos bendiciones. Quédese con nosotros porque en 10 segundos regresamos con el último segmento y el más precioso de todos, la lección de escuela sabática regular. Bendiciones.